Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este 15º domingo del tiempo ordinario, ya entrados en el segundo semestre de este año, y pudiéramos decir también que en la recta final del año de la misericordia, este año que va pasando muy rápido también entre tantos acontecimientos, pero que tiene una característica muy particular. Es una celebración de la Iglesia entera que nos une en una misma reflexión y que quiere promover una misma acción entre los cristianos de todo el mundo. La acción misericordiosa, la acción en favor del prójimo. Este año de la misericordia sigue siendo una ocasión muy especial para sintonizar con todos los mensajes del Papa Francisco, que en particular este año pues está acercándose de una manera muy intensa a una serie de espacios en el mundo que por lo general otras veces pasan desapercibidos. El Papa Francisco está constantemente llamando la atención sobre los refugiados, sobre los momentos importantes de la historia en Europa, sobre estos brotes constantes de violencia y de terrorismo, de guerra. El Papa está como tratando de poner los ojos hacia afuera, de mirar hacia afuera. Es una cosa fundamental en el año de la misericordia. Mirar más allá de la propia iglesia, mirar más allá de la propia comunidad, mirar más allá de la propia familia o de los propios problemas. No porque uno no los tenga y no porque no merezcan atención, sino porque la misericordia nos invita a poner los ojos y poner el corazón en los demás. El Papa Francisco está impresionando de una manera muy positiva a todo el mundo con estas actitudes de salida. Fíjense ustedes que muchísimos años, muchas décadas, el Papa fue prácticamente un prisionero del Vaticano. Estaba allí, por supuesto, por propia libertad. Las circunstancias del mundo, etcétera, no permitían mucha salida. Ahora ya desde el Papa Juan XXIII, que inspiró esas salidas con el Vaticano II, y luego Pablo VI, que fue el primero que comenzó de nuevo a hacer viajes fuera de Roma y que tuvieron un gran impacto. Sin duda después toda la actividad viajera de Juan Pablo II. Nunca un papa había viajado tanto. Pero luego ahora Francisco, con la característica de haber hecho una serie de salidas que no han sido solamente los grandes viajes y las grandes concentraciones, sino una serie de salidas como una cárcel, salidas no esperadas y no planificadas, como a un centro de atención a personas con toxicodependencia, y de repente va en algún viaje y hace una parada en algún lugar para saludar a unas religiosas, como fue en uno de los viajes de América Latina, me parece que en Ecuador o en Bolivia. Y también una salida en Roma que pues pasó también a visitar a un grupo de inmigrantes en una parroquia en Roma. O sea, esa cercanía, esa
salida, esos gestos de salida del Papa han sido muy importantes. No ha dejado, por lo tanto, tampoco de hacer las salidas en la plaza de San Pedro, aún con las actuales dificultades que hay para asegurar su integridad física. Estamos en momentos de atentados y de tanta inseguridad. Sin embargo, el Papa toman las medidas necesarias, pero sigue saliendo y sigue acercándose mucho, lo más que pueda, a toda la gente. Esta actitud del Papa Francisco sigue inspirando la actitud, la disponibilidad de toda la Iglesia durante este año santo de la misericordia. Y muy en particular en este día en el que en la liturgia de la Iglesia Católica recordamos o leemos el texto de San Lucas de la conocida parábola de el buen samaritano. Una parábola que está en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y que por lo tanto pues sin duda pertenece a las cosas que más impresionaron de la enseñanza de Jesús desde el principio. Y acordémonos que sobre todo, antes que ser una parábola o una enseñanza, Jesús mismo es el buen samaritano, podríamos decir. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, un profeta de Israel, un maestro en Israel, pues no guardaba aquellas distancias que por lo general se guardaban en su momento, por razones jurídicas, por razones de pureza legal, o a veces simplemente por razones de seguridad. Un sacerdote, un escriba, una persona que tuviera un rango de autoridad religiosa o civil en Israel, pues guardaba una cierta distancia frente a lo popular, frente a la gente. Y Jesús es el primero que, podemos decir, como se le llama en este año de la misericordia, el rostro misericordioso del Padre. Él es el primero, Jesús mismo, que ha mostrado que Dios no está lejos, que Dios no está pues desde afuera para juzgar nuestras circunstancias o para darnos simplemente consejos, sino está cerca, está acercándose a nosotros. Podemos decir que es lo primero que impresiona en esta parábola de aquel samaritano misericordioso. Este samaritano que rompió las normas y rompió las reglas, puesto que también los mismos samaritanos guardaban su distancia frente a los judíos y frente a los otros. En aquellos pueblos había mucha exclusión, había mucha fragmentación. Las clases sociales, las clases religiosas también estaban muy claramente definidas y no se mezclaban con mucha facilidad unos con otros, si no es poniendo una serie de condiciones muy grandes. Jesús, por el contrario, a ejemplo de aquel samaritano de la parábola, es un samaritano de parábola, no es alguien al que encontramos en la realidad, pues a ejemplo de ese samaritano de la parábola, Jesús no es de parábola, Jesús es alguien que realmente va y se acerca a los demás. Es decir, en primer lugar, Jesús es el que considera a los demás prójimo, lo considera cercano. La idea general en las religiones y en la reflexión teológica de muchos contextos religiosos es que Dios es el que es totalmente otro, el que está lejos, es el inalcanzable, es el ser totalmente diferente. Si bien es cierto, es el creador del mundo, es de quien procede toda la fuerza, la energía, etc. En la reflexión en general de las religiones, Dios es el que está lejos, es el que está aparte. Y por lo tanto, una característica también de todas las religiones es que se necesitan muchas mediaciones, muchos mediadores para poder llegar a Dios. Gente que está
digamos, por una parte, en este lado, que son hombres y mujeres creados, incluso muchas veces pecadores, pero que a través de un proceso de purificación, de conocimiento, etcétera, van acercándose a la otra realidad divina y por lo tanto van haciendo de mediadores. Eso es, digamos, el pensamiento religioso normal, no solo del cristianismo, sino también de todas las religiones en general. Dios es el que está completamente lejos y el mundo, todo lo creado, es lo que está aquí y por lo tanto está también muy lejos de lo que Dios es. Jesús, en principio, siendo el Hijo de Dios, pero que se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha enseñado que esa distancia en cierto modo es artificial, que nosotros la hemos creado, que nosotros la imaginamos, pudiéramos decir, pero en realidad Dios está muy cerca. Dios está en lo más íntimo del corazón y del ser de todo ser humano y de toda la creación. Pudiéramos decir que esta es la primera idea que podríamos reflexionar hoy a partir de esta parábola del buen samaritano. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no guarda las distancias que guardaban en aquel tiempo la gente más religiosa, más perfecta, frente al resto del mundo. Jesús, siendo el Hijo de Dios y siendo como nosotros vemos Dios perfecto, pues es el que está más cerca de toda la realidad humana. La encarnación del Hijo de Dios nos hace caer entonces en primer lugar en esta realidad. Dios, nuestro Dios, el 3 veces santo, aquel cuyo nombre ni siquiera se atrevían a pronunciar nuestros antepasados en la fe, el pueblo judío, porque era un nombre sagrado y temible, pues sucede que está en lo más íntimo y en lo más cercano de nuestra propia realidad. Dios se ha hecho hombre para manifestarnos que Dios no está lejos, que está en lo más hondo de toda su creación, que está muy cercano. Y por lo tanto, Dios está en el ser humano en primer lugar, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza suya. Fíjense ustedes que esta es una idea central también para avanzar en el camino de la misericordia. ¿Por qué? Porque es sentirse cercano a todos y sentir y estar convencido de que no estamos alejados de nadie, de que no somos más perfectos que nadie, que no somos mejores que nadie. Aquel samaritano que se consideraba pues completamente diferente de los judíos por su raza, por su religión, por su condición de pureza legal, sucede que es el que reconoce en aquel herido alguien que necesita y alguien que pudiera ser de su propia familia. No le interesa primero averiguar si será judío, si será samaritano, si será un forastero de otro pueblo. No le interesa averiguar primero de qué religión es, o de qué ideología, o de qué pensamiento, sino sabe que es un ser humano que tiene una necesidad concreta en ese determinado momento y allí se vuelca en una acción de solidaridad, de caridad. ¿Por qué? En el principio de toda acción de caridad verdadera, de misericordia, está esta convicción o este pensamiento. Esta persona que sufre, esta persona que me parece que está en una situación completamente distinta de la mía, es un prójimo, es alguien que está muy cercano, es alguien que tiene la misma condición que yo, aunque sea de otra raza, de otra cultura, de
de otras costumbres e incluso de otra ideología. Incluso aunque alguien me pudiera decir, este es tu enemigo, este es alguien completamente diferente, es un peligro para ti. La primera actitud de la misericordia es decir, no es mi enemigo, es un ser humano que goza de la misma dignidad. Es un ser humano que está hecho también a imagen y semejanza del Creador, como lo estoy yo. Ese pensamiento primero de cercanía a todo ser humano es lo que en su raíz derrumba cualquier oposición, cualquier odio, cualquier división entre las personas. Y por el contrario, dicen que muchas veces lo primero que es necesario para provocar violencia, odio, racismo o cualquier tipo de exclusión es precisamente una convicción diferente. Es la convicción de decir, somos diferentes. Él es menos, yo soy más, yo tengo dignidad, este o esta no tienen. Y entonces después eso justifica cualquier actitud violenta, cualquier actitud de odio, de desprecio o de exclusión de los demás. Es por eso que esta es una primera idea que es fundamental. No solamente se trata de decir tenemos que ser misericordiosos con los demás. Se trata en primer lugar de pensar si soy misericordioso es porque, por decir así, corre la misma sangre en sus venas y en mis venas. Y eso en primer lugar de cara a los seres humanos. Y en segundo lugar también hacia la creación, hacia las otras cosas, hacia el mundo entero. Dios es el creador de todo y todo, como ha repetido mucho el Papa Francisco en la última encíclica sobre la tierra, todo está interconectado. Somos parte de un universo, no solamente somos parte de una humanidad que es diversa, que tiene muchas diferencias y muchas particularidades, pero somos parte de una misma y una sola humanidad. Somos parte de un mismo y un único universo creado. Y por lo tanto eso también tiene otra consecuencia. La misericordia que tenemos hacia el prójimo, porque lo consideramos alguien de la misma dignidad, de la misma naturaleza, es también una misericordia que puede proyectarse también hacia la naturaleza, hacia el mundo creado. Y esto es una cosa importante hoy. No se respeta la naturaleza, se la considera únicamente como un cúmulo de materiales y de cosas que se pueden explotar para poder servir, para que nos sirvan mejor a nosotros y podamos vivir mejor. Y esa explotación que podríamos decirle es inmisericordia de la naturaleza, finalmente acaba volviéndose contra nosotros mismos. ¿Ven ustedes la profundidad que tiene esta actitud de la misericordia? Estamos muy lejos de pensar, bueno, misericordia es tener compasión de alguien y ayudarle a alguien en su problema. No, la raíz y lo profundo de la actitud de misericordia es precisamente esa. Yo considero al otro, al que está en cualquier dificultad, como alguien que tiene la misma dignidad que yo. Y por lo tanto, mi primera actitud es de acercamiento, de ver qué puedo hacer para ayudar y para levantarle, como hizo el samaritano de la parábola, como Dios mismo es el que nos muestra, haciéndose hombre y acercándose a nuestra realidad. Dios mismo, en nuestra fe cristiana, no es el que se ha mantenido lejano, completamente distinto, completamente apartado de toda su creación. Es un Dios que está muy cerca, cerca del corazón de cada ser humano, cerca del corazón de la naturaleza, cerca de todo y de todos y todas. Primera idea importante
que reflexionamos a partir de esta parábola y que reflexionamos a partir también de el año de la misericordia, de las actitudes del Papa Francisco, de lo que estamos invitados a hacer. Pero fíjense que no es solamente un hacer, por eso hemos comenzado así esta reflexión. En primer lugar es ser. Pero vamos también al hacer, porque si no, si se queda únicamente en un sentimiento de cercanía a los demás, pero que no lleva a las obras en concreto, pues tampoco es correcto. Hoy quisiera hacer también una reflexión muy interesante, me parece, sobre el libro del Deuteronomio, que es una reflexión sobre la ley, ya en el Antiguo Testamento. Y que nos habla en ese texto que se lee en este 15º domingo ordinario, nos habla de que esta ley no es algo que viene de fuera, no es algo que se nos impone desde afuera. La ley no es una norma que viene únicamente porque otros consideran que eso es bueno y me lo imponen para que yo lo cumpla. La ley no es meramente decirte, si hay alguien necesitado, debes atenderlo. Y esto se te impone como una obligación e incluso a veces como una carga y muchas veces insoportable. La reflexión del libro del Deuteronomio hoy nos dice, esa ley, la ley del amor principalmente, no es algo que viene de fuera, es algo que está inscrito en el corazón de cada persona. A una madre de familia no se le puede imponer una ley para que cuide a sus hijos. Hay leyes que obligan al padre y a la madre de familia al cuidado de los hijos, a la atención de los hijos, etc. Pero si vamos al fondo del asunto, esa ley, antes que estar escrita y de poder ser un recurso para llevar a alguien a los tribunales, es una ley que está inscrita en el corazón del padre y la madre, por poner el ejemplo quizá más accesible, más cercano a nosotros. Una madre sabe, porque le nace del hondo del corazón, que ha de cuidar a su hijo, porque ¿quién más que su hijo es carne de su carne y sangre de su sangre? ¿Quién más para un padre de familia? Un hijo es alguien de su propia naturaleza, de su propio ser. Los padres y las madres saben, porque tienen inscrito en el corazón, casi como un instinto, me atrevería a decir, el cuidado de los hijos. Sucede también en el mundo animal, por instinto, no por razón, pero está inscrito en lo hondo, no es una ley, no es una norma venida de fuera. Y esto es otra cosa muy hermosa que hoy podemos pensar a partir del libro del Deuteronomio, un hermoso texto para decirnos cómo la ley no hay que buscarla afuera, no hay que buscarla en muchas normas, en muchos estudios, en muchos análisis, en muchas cosas, o en la ley que viene de fuera y que se impone. La ley está en lo hondo del corazón, la ley del amor, la ley de la solidaridad con el prójimo, está inscrita en lo hondo del corazón del ser humano. Y si a veces no la entendemos bien, si a veces se oscurece, es porque se nos han metido en la cabeza esas otras ideas, ideas de exclusión, ideas de racismo, ideas de división. Y a la raíz de esas ideas están después todos los males. Si los extremistas islámicos han hecho tantos atentados y lo siguen haciendo, dice que únicamente en esta semana, hace 15 días,
más de 300 personas murieron a partir de varios atentados, aparte de los que se inmolaron ellos mismos para llevar esos automóviles con bombas o ir ellos mismos cargados de explosivos. Cuando se da toda esa violencia tan tremenda, a la raíz de eso está un pensamiento. Y es el pensamiento que nos dice, los otros, los cristianos, son paganos, son infieles, mientras nosotros, estos musulmanes que cumplimos toda la ley, tal como la dijo el profeta, somos los que estamos bien. Ven ustedes, en el principio de la violencia está un pensamiento. Está el pensamiento de decir, el otro no merece mi atención. El otro hay que destruirlo porque es malo. Y cuidado porque nosotros también podríamos tener la misma actitud como cristianos ante los radicales musulmanes. No se trata de todos los musulmanes. Hay gente musulmana con un sentido del amor y del servicio muy grandes. Pero sí hay musulmanes extremistas, radicales, equivocados. Y nosotros podemos también simplemente juzgarlos de esa manera y también decir, pues merecen simplemente que acabemos con ellos. Son distintos, no son como nosotros, no merecen ni siquiera oportunidad de cambio después de todo lo que están haciendo. Son problemas muy delicados, muy sensibles en el mundo actual. Pero únicamente lo que quiero llamar es a esta reflexión sobre cuando hay violencia, cuando hay exclusión, cuando hay desprecio de los demás, en el principio está una idea, está una convicción. No somos iguales y mucho más. Yo soy bueno, ellos son malos y por lo tanto hay que destruir, hay que acabar con el que es distinto o con el que es malo porque es un peligro para mí. Esa lógica debería desarmarse. Y por eso, si vamos al fondo de lo que hoy la parábola del buen samaritano nos enseña, estamos verdaderamente en el centro. Esta ley del amor y de la misericordia está inscrita en lo hondo de nuestro corazón. Reflexionémosla, llevémosla a la práctica. Muchas gracias por su amable atención. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.